Son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. El músculo económico de China sigue sin mostrar la fortaleza que desearía el mundo. La economía de China crece un 4,8% en el tercer trimestre del año. Es más de lo que se esperaba, pero está por debajo del 5% que se le exige a una economía volcada en ser la fábrica del mundo. China añade un nuevo problema, esa debilidad que se mantiene en su economía, a la guerra comercial con los Estados Unidos. Quizás las cucarachas de China tienen que ver con ese mercado inmobiliario que, ojo, acumula 28 meses consecutivos observando cómo caen los precios. Hablando de cucarachas, veremos alguna esta semana en Europa. Empiezan a publicar resultados los bancos del viejo continente, a ver cuál es la exposición que tienen a crédito con riesgo. Hablando de cucarachas, piensen ustedes, ¿cómo se dice en francés? Porque sí que se le complica la cosa al país vecino. Una economía del G7 observada por todos, por su déficit y por su deuda, pero también por no haber sido capaz de evitar un robo en el Louvre de solo 7 minutos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días. La economía de China crece más de lo esperado, pero crece menos de lo que le gustaría al resto del mundo. 4,8% crecimiento interanual en el tercer trimestre del año, un dato que viene acompañado de una avalancha de datos económicos en la segunda economía del mundo, que está muy preocupada y ocupada por la guerra comercial desatada por los Estados Unidos. Debilidad en el PIB de los chinos, pero debilidad también en la inversión en activos fijos, que es una palanca clave para asegurar el crecimiento futuro. Debilidad también en los datos de ventas minoristas, es decir, lo que consumen los chinos cuando van a las tiendas o cuando compran online, y debilidad sobre todo en el mercado inmobiliario de la segunda economía del mundo, 28 meses consecutivos con los precios cayendo en más de 60 ciudades del país. China en foco, porque sus datos siguen sin convencer, a pesar de que hoy China ha decidido mantener los tipos de interés, mantener el precio del dinero. Hoy arranca una serie de reuniones por parte de las autoridades para ver cómo se estimula la economía. La economía que nos genera un gran dolor de cabeza aquí en Europa es la francesa. Atención hoy a la rentabilidad del bono francés a 10 años, porque de manera inesperada Standard & Poor's el viernes, con el mercado cerrado, le bajó la calificación a la deuda francesa. Deuda, déficit, gobierno que repite, gobierno que retira, que congela el plan de las pensiones. Si no hay reformas en Francia, su deuda seguirá creciendo, su déficit también. ¿Y el mercado? ¿Los inversores internacionales le van a seguir comprando deuda a Francia o le van a exigir más rentabilidad para prestarle dinero al país vecino? Por cierto, en Francia tenemos una de las noticias empresariales de las últimas horas. La protagoniza Luca De Meo, un hombre que viene del sector de la automoción y se ha instalado en la industria del lujo. Al frente de Kering, Kering, propietaria de Gucci, decide vender la división de belleza, de fragancias, de cosméticos, al grupo L'Oréal. Una operación de más de 4.000 millones de dólares que le va a permitir empezar su andadura a Luca De Meo en el grupo francés de lujo
reduciendo la abultada deuda que tiene Kerin y que se acerca a los 10.000 millones de euros. Veremos cómo cotiza hoy en los mercados financieros europeos en una semana capital, porque los bancos del viejo continente empiezan a publicar resultados. Y recuerden con qué sabor de boca venimos del pasado viernes. Las cucarachas en Estados Unidos, esos bancos medianos que tienen exposición a crédito, que podrían registrar impagos y que ha vuelto a generar temblores en los mercados. Nos dice el analista Rafael Ojeda en Capital Radio que no nos preocupemos tanto, que es un problema el de la banca mediana y las cucarachas en Estados Unidos, que podría estar concentrado y no afectar de manera global ni a la banca europea ni a toda la banca de los Estados Unidos. Cuando hay una cucaracha probablemente hay más, como dice Jamie Dimon, pero es en un sector muy concreto de la banca. Es decir, los grandes bancos pasaron con nota los test de estrés de la Reserva Federal y hombre, se reconocen que hay incrementos en los riesgos de crédito comercial debido a la alta tasa de los intereses, pero no se contempla una crisis inminente en el sector bancario. Veremos qué dicen hoy, esta semana, los bancos europeos que publican resultados o compañías tecnológicas en Wall Street. Tesla, Netflix. Empieza la temporada con mayúscula de publicación de resultados en los Estados Unidos. ¿Y en España qué? Bueno, pues en España hemos pasado un fin de semana caliente interpretando por qué BBVA no consiguió sacar adelante la OPA del Sabadell, por qué los fondos no apoyaron a Carlos Torres Vila. Se sigue hablando del futuro de Carlos Torres Vila, si debe dejar el banco, si debe seguir adelante con la estrategia. Muchas declaraciones las que estamos escuchando en las últimas horas de analistas y de los propios banqueros, y hoy seguiremos analizando el potencial o no que tienen los bancos en el mercado español. Con un apunte más, los autónomos, nueva reunión del Ministerio de Inclusión sobre la polémica subida de las cuotas a los autónomos en España. Pasan 6 minutos sobre las 7 de la tarde. Y aquí empieza el repaso a la actualidad de la economía, de las finanzas y del dinero. Muy buenos días. Venga, pues nos vamos a la actualidad de la jornada. Enseguida repasamos el comportamiento de los futuros. El Nikkei de la Bolsa de Tokio, ya les digo, máximo histórico en una semana en la que está pendiente también de la política y de Takaichi, que pueda ponerse al frente del país. Pero antes, don Miguel San Martín, buenos días. Una delegación de Hamás ya está en el Cairo para analizar la implementación del acuerdo de alto el fuego con Israel. Buenos días, Laura. Para ello habrá reuniones con los mediadores, facciones y fuerzas palestinas. Tras la escalada de las hostilidades en el enclave, se busca garantizar que todas las partes cumplan con los compromisos y avanzar en la estabilización de la situación tras las últimas rupturas de alto el fuego. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que no existe un plazo para el desarme de Hamás, a pesar de ser uno de los puntos principales del acuerdo. Lo decía hace unas horas en el Air Force One. Bueno, tendremos que ver qué está pasando. Queremos asegurarnos de que vaya a ser muy pacífico con Hamás y, como saben, han estado bastante revoltosos. Han estado haciendo algunos disparos y creemos que tal vez la cúpula no esté involucrada en eso. Ya saben, algunos rebeldes internos, pero de cualquier manera va a ser manejado apropiadamente, va a ser manejado duramente, pero apropiadamente. Israel todavía no ha permitido la reapertura del paso de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria. Se excusa en el retraso de la entrega de los cuerpos de los rehenes que aún están en manos de Hamás. Precisamente los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Miguel, abordan en un consejo en Luxemburgo la situación en Ucrania y en Gaza. Sobre la franja debatirán cómo apoyar su futuro mientras sigue la división entre los países sobre la propuesta de la Comisión de sancionar a Israel. Además, los titulares tratarán el respaldo a Ucrania con su ministro de Exteriores, Andrei Sybiga, en un momento en el que debaten cómo utilizar el rendimiento de los activos rusos congelados por las sanciones para ayudar a Kiev. También estarán pendientes de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en Budapest. La comisión considera que podría ser positiva si conduce hacia una paz justa y duradera. Por cierto, que Financial Times cuenta a esta hora que Trump habría advertido al presidente de Ucrania, a Zelensky, de que si Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra. Se lo habría dicho así el viernes en la Casa Blanca cuando no le concedió su petición de misiles Tomahawk. Financial Times asegura que ambos líderes llegaron a enzarzarse en un intercambio de gritos y que Trump instó de malos modos a que entregara a Rusia toda la región del Donbass. El presidente ucraniano solicita ayuda para sus proyectos de energía. España e Irlanda van a impulsar hoy una reunión
con 15 estados y la Comisión Europea de los denominados amigos de las renovables. Lo van a hacer en los márgenes del Consejo de Energía que se reúne en Luxemburgo. La agenda de este encuentro paralelo abordará el próximo paquete europeo de redes eléctricas de la Comisión, considerado uno de los pilares clave para facilitar la disponibilidad de energías renovables, segura y limpia. El objetivo de esta iniciativa es mejorar las infraestructuras e impulsar el despliegue y la integración de más renovables en la Unión. El Consejo abordará la eliminación de las importaciones de gasoductos rusos y la electrificación de la calefacción y el transporte. Bueno, pues de las renovables a la comida, la alimentación, a la carne, porque Trump sugiere que va a comprar carne argentina para contener la inflación y reducir los precios en Estados Unidos. Señala que también sería bueno para el comercio exterior del país sudamericano, al que considera un buen aliado. Por otra parte, confirma que anunciará aranceles para Colombia después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para ese país al acusar a su presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico. Seguimos en América. Bolivia, el país protagonista de la noche. El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta de las presidenciales con casi el 55% de los votos. Frente al 45,4% del conservador el Jorge El Tuto Quiroga. El nivel de participación ha rozado el 90%. Paz ha prometido volver a abrir el país al mundo y trabajar con los sectores que quieran sumarse para salir adelante de la crisis en la que se encuentra Bolivia. Las exportaciones de gas natural, su principal fuente de financiación, se han desplomado. La inflación está en su nivel más alto en 40 años y el combustible escasea. Paz promete acabar con eso en cuanto tome posesión ya el próximo mes. A partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones que hemos asegurado para que todas las gestiones que hicimos sean para el pueblo boliviano y empezar un gobierno con firmeza en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. El hijo del expresidente Jaime Paz tiene como lema capitalismo para todos y a pesar de que ni siquiera aparecían las encuestas en la primera vuelta, pone fin a más de 20 años de gobiernos de izquierdas. Bueno, en Europa, pendientes de Francia, porque hoy empieza en la Asamblea Nacional el debate de los presupuestos de 2026. Y el ministro de Economía, Roland Lescure, considera que la rebaja sorpresa de la nota de la deuda francesa por Standard & Poor's supone un llamamiento para comportarse con lucidez y seriedad. Asegura que su objetivo es un déficit inferior al 3% del PIB en 2029. Dice que ahora es en responsabilidad colectiva del Gobierno y del Parlamento conseguir la adopción antes de finales de año del presupuesto. Recuerda que incluye cerca de 14.000 millones de euros de nuevos impuestos, de los cuales 6.500 serán para las familias más ricas, pero ha cargado contra la tasa Zuckman. Dice que afecta demasiado a las empresas. Y en casa, en España, el Ministerio de Trabajo se reúne con sindicatos empresarios para iniciar la reforma del despido. A las 9:30 estará presidida por el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey. La reforma del despido está recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar. Además, el Comité Europeo de Derechos Sociales condenó a España por vulnerar la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, que considera insuficiente y no disuasoria para el empresario. Y como comentabas antes, Laura, 2 horas después, el Ministerio de Seguridad Social vuelve a reunir a patronales, sindicatos y asociaciones de autónomos para fijar las nuevas cuotas que deberá abonar este colectivo en los próximos 3 años. Es lunes, es 20 de octubre del año 2025. Sara Bot, buenos días. En la agenda de hoy, ¿qué tenemos? Muy buenos días, Laura. Vamos con el lunes y te cuenta la Sarita que Alemania publica el índice de precios al productor de septiembre y en la zona euro se conocerá la balanza por cuenta corriente de agosto. Francia emite deuda a corto plazo y en Estados Unidos seguimos sin datos por el cierre de la administración. Solo tendremos subasta de deuda pública a 3 y 6 meses. Pues ya está, no me enrollo para que no me descubran. Yo también quiero hacer un robo como ese del Louvre, ¿sabes dónde? Pues en la sede de Envidria a ver si me llevo unos chichiribís sin que se enteren. Pero no le digas nada a tu amigo Juan, jeje, te dejo antes de que me descubran, chao. Venga, gracias, Sara. Por cierto, citabas el cierre de la administración americana. Algo importante va a suceder esta semana. Este viernes se va a publicar el dato de IPC en Estados Unidos con 9 días de retraso. ¿Por qué se publica esta semana? Porque la próxima tenemos reunión de la Reserva Federal en la que se espera se bajen los tipos de interés. Eso descuenta el mercado. Este viernes, dato de IPC en Estados Unidos, referencia capital para los mercados estadounidenses. La duda es si esa referencia, ese dato que se publique, va a contar con toda la información para que el dato sea fiable. La macro en foco, la geoestrategia también. Es un placer contactar con el analista internacional Rafael Moreno. Rafa, menuda semana tenemos, todos los frentes abiertos, China, Rusia y qué más. Buenos días. Buenos días, Laura. Esta semana está repleta de focos estratégicos. Vamos a concentrarnos en 3 o 4. Ucrania, China y Bolivia.
donde probablemente se ponga fin a 40 años de la era Morales y la derecha vuelva a gobernar. Todos ellos bajo un contexto complejo, las desavenencias y protestas contra Trump en su propio país. No más reyes resuena en Estados Unidos. Empecemos por Rusia y Ucrania. Una vez encarrilada la situación en Gaza, o al menos eso parece, las miras se giran hacia la capacidad de Trump de forzar un alto el fuego en esta parte de Europa. La falta de apoyo armamentístico de Trump a Zelensky busca ablandar su posición política y militar, y a la vez el estadounidense intenta que Putin se acerque también. En medio, los europeos. Cada vez crece un sentimiento general de escepticismo sobre qué papel puede jugar la Unión Europea en este tema, cuyos ministros de Exteriores se reúnen en los próximos días. Washington no pregunta a las capitales europeas ni comparte con ellas la estrategia a corto y medio plazo. Esta semana el combate se trasladará también al ámbito ideológico, ya que Moscú acoge una nueva edición de la Asamblea del Mundo Ruso, con representantes de más de 100 países para reforzar sus valores, ideas y principios, así como la lengua rusa. China, muchos frentes. Tras una semana de máxima tensión por las nuevas restricciones chinas a las tierras raras, Beijing y Washington han acordado celebrar esta misma semana una nueva ronda de conversaciones comerciales para evitar otra escalada en la guerra arancelaria, mientras la Casa Blanca busca apoyos de sus aliados. En esta ocasión no quiere enfrentar la guerra en solitario, busca coordinar con el G7 una respuesta común a corto plazo y diversificar los proveedores. En Pekín, el Partido Comunista de China celebra la cuarta sesión plenaria de su 20º Comité Central, una reunión que definirá el próximo Plan Quinquenal de Desarrollo Económico para el periodo 2026-2030. Y por último, se me olvidaba, el Parlamento de Japón se reúne en sesión extraordinaria el martes para elegir el próximo primer ministro. Habrá que ver si Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer primer ministra del Imperio del Sol. Bueno, pues a esta hora el yen japonés está rebotando 150 yenes por dólar. A esta hora los futuros americanos vienen en positivo. ¿Sabían ustedes que el S&P 500 tan solo está a un 1,3% de su máximo histórico? Lo revalidará esta semana. Enseguida Mercados, Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco. Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco. Frentes abiertos en los mercados, la tensión que provocaron los bancos en Estados Unidos el viernes. De hecho, el VIX se nos fue a máximos de los 6 últimos meses. Veremos cómo se desencadena esta jornada para arrancar la semana en los mercados en Europa, donde una empresa centra todas las miradas. Se trata del grupo de lujo francés Kering, dueño de Gucci. Luca de Meo, como CEO al frente de la empresa, anunciaba ayer la venta de la división de belleza y fragancias a L'Oréal, una operación de más de 4.000 millones que le va a permitir a Kering reducir su abultada deuda. Es la empresa que hoy ponemos en foco en esta mañana de lunes 20 de octubre. Mientras aguardamos, Luis Vicente Muñoz, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Que hablen los bancos en el viejo continente. Toca esta semana, ¿verdad? Muy buenos días, Laura. Estamos a punto de ver si hay indicios de cucarachas también aquí en Europa, porque esta semana comienzan las publicaciones de resultados de bancos como Unicredit, Barclays, Lloyds o NatWest. Lloyds, por ejemplo, va a tener que encajar un golpe de casi 2.000 millones de libras esterlinas después de ese fallo regulatorio sobre la mala práctica de venta en sus préstamos para comprar automóviles. Y eso va a enturbiarle un buen trimestre de ingresos que habría conseguido por el incremento de intereses. Pero, ¿por dónde puede venir el riesgo de aparición de cucarachas o impagos aquí en Europa? Pues ya tenemos la alerta americana, ya tenemos las primeras
pistas. Hay que vigilar los bancos con mayor exposición a créditos de consumo, automóviles en particular, pero también a hipotecas y a mercados globales. Puede haber también una conexión negativa con los efectos en la cadena de suministro y en la demanda global, porque si el consumo norteamericano flojea, es de esperar que disminuya la demanda de productos europeos o genere tensiones de financiación. En el fondo de todo está ese animal asustadizo que es la confianza. Los mercados europeos pueden reaccionar anticipadamente a señales de deterioro en Estados Unidos, como vimos indiciariamente el pasado viernes. Mirando con perspectiva, lo que tenemos delante es que los bancos europeos ahora mismo tienen balances saneados, sobre todo tras las exigencias regulatorias que siguieron a la crisis del año 2014. Las tasas de morosidad son muy bajas, inferiores al 3% en bancos como el Santander o el BBVA. Pero no olvidemos que los detonantes de desconfianza suelen ser rápidos e inesperados. Y en los mercados, como con los virus, todo puede ser muy contagioso. Venga, pues la primera parada en las bolsas, en los mercados, en la economía y la macro la tenemos en China. Avalancha de datos, los que hoy se han publicado en El País. Sandra Torrecillas, buenos días. Lo más importante, el dato de PIB GDP en China, 4,8% su crecimiento en el tercer trimestre. Ese es el dato más importante de la mañana y lo más interesante es ver si está por encima o por debajo. Pues ese está en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Recordamos que China lo que aspira es a un crecimiento anual de alrededor del 5% y algunos analistas dicen que sí, que China va a poder conseguir esa cifra porque en términos trimestrales la subida ha sido del 1,1% y ese dato ha superado las previsiones del consenso. También por encima la producción industrial con un aumento del 6,5% y las ventas minoristas, sin embargo, se han quedado en línea y se han desacelerado al nivel más débil en 10 meses con un crecimiento del 3% en el mes de septiembre. Tenemos también cifras de la inversión en activos fijos que se ha contraído un 0,5%. Este dato es de los 9 primeros meses del año y en este caso sí que ha sido peor de lo esperado. A esta hora, fuerte subida en las bolsas chinas. Hansen de Hong Kong, más de un 2% de rebote. La bolsa de Shanghai subiendo, pero menos, en el entorno del 0,6%. Luego nos vamos a Tokio, que está disparada. Tan disparada está que está subiendo un 3%. Pero Japón lo dejamos de lado para seguir en China porque uno de los grandes dolores de cabeza de la economía china, Sandra, es el sector inmobiliario. Sí. ¿Cómo son así aquí los datos? Los datos, la verdad es que no son todavía positivos porque tenemos el de inversión inmobiliaria, vuelve a caer con fuerza un 13,9% en los primeros meses del año. La prolongada crisis del sector sigue pesando en el crecimiento de la economía y en la confianza de los consumidores y además sigue bajando el precio de la vivienda nueva al ritmo más rápido en casi un año. En septiembre ha bajado un 0,4% intermensual y han descendido en 63 ciudades de las 70 analizadas. Y atención esta semana porque se reúne el Comité Central del Partido Comunista. Desde hoy y hasta el jueves van a discutir el plan quinquenal que va a fijar las prioridades económicas y sociales para los próximos 5 años y los analistas esperan más estímulos. Por cierto, que se celebra a puerta cerrada. Los planes quinquenales de China se adoptan desde la década de los 50. Veremos qué da de sí esta oleada. China que ha mantenido los tipos de interés. Sí, el tipo de referencia para los créditos, el conocido como LPR a un año, se mantiene en el 3% por sexto mes consecutivo y si miramos la tasa LPR a 5 años o más, esa es la referencia que se utiliza para los préstamos hipotecarios, va a continuar en el 3,5%. Los dos datos en línea con lo esperado. ¿Alguna referencia más? Trump, China y la guerra comercial, quizás. Pues sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado con los periodistas, dice que podría reducir los aranceles a China, eso sí, siempre que Pekín también haga cosas, ha dicho, por Estados Unidos, incluida la reanudación de las compras de soja. Una de las cosas que quiero es que China compre soja. Quiero que China deje de fabricar fentanilo. Cosas muy normales, ya sabes. No quiero que jueguen con nosotros al juego de las tierras raras. Y la periodista le pregunta, ¿cree que llegarán a un acuerdo sobre la soja? Sí lo creo, porque de lo contrario no voy a llegar a un acuerdo. Nuestros agricultores han sido boicoteados por China como punto de negociación. No quiero eso. Nuestros agricultores son geniales y en particular nuestros productores de soja. Y quiero que empiecen a comprar soja, al menos en la cantidad que compraban antes, y creo que podrán hacerlo.
El presidente chino Xi Jinping, por cierto, ha destituido a Li Cheng'an, que es un alto cargo, que era uno de los que estaba negociando con Estados Unidos y también estaba al frente de la Organización Mundial del Comercio como representante permanente de China. Venga, vamos a Japón. 49.000 puntos. El Nikkei de la bolsa de Tokio desatado, disparado, con euforia, 3% de subida. ¿Qué pasa, Sandra? Pues lo que pasa es que se está despejando la incertidumbre que estaba pesando en el mercado porque el partido gobernante, el PLD, y el partido de innovación conocido como ISIM han acordado formar un gobierno de coalición y por tanto se despeja el camino para que Sanae Takaichi se convierta en primera ministra del país. La votación en el Parlamento será mañana martes. Los analistas asumen que Takaichi es partidaria de más estímulos, contraria a nuevas subidas de los tipos de interés, algo negativo para el yen y para los bonos, pero positivo para las acciones. Gracias, Sandra. Pasemos ahora a otro asunto, a una reflexión. Si buscas como los demás, encuentras lo mismo que los demás. Parece algo obvio, pero en el mundo de la inversión y las finanzas no tanto. En banca privada de BBVA esto lo tienen clarísimo y por eso cuentan con un equipo de expertos que no se quedan en lo obvio. Van un paso por delante para detectar oportunidades que otros pueden pasar por alto. Banca privada de BBVA, 100% especializada, 100% a tu medida. Entra en bbva.es y descubre más. Capital, la bolsa y la vida. Ay, si Napoleón levantara la cabeza, no sé si tendríamos que hacer un cambio de sintonía y de música para contar el grave dolor de cabeza que llevaría al mismísimo Napoleón a decir Mon Dieu, Guillermo Luna, bonjour. Bonjour, Laura, buenos días a todos. La vida en Francia ya no es de color de rosa, sino más bien plagada de rosas llenas de espinas. Francia amanece con dos titulares que la sacuden por dentro y por fuera. Una rebaja de calificación crediticia que golpea su prestigio económico y un robo de joyas en el mismísimo Louvre que hiere su orgullo cultural y también nacional. La agencia Standard & Poor's ha bajado por sorpresa la calificación crediticia en Francia, argumentando que el país sigue atrapado en un déficit estructural difícil de corregir. En otras palabras, Francia gasta más de lo que puede sostener. La deuda pública ya roza el 110% del PIB y las promesas de ajuste del presidente Emmanuel Macron no convencen ni a los mercados ni a Bruselas. Desde el Eliseo la reacción ha sido inmediata. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, asegura que Francia mantiene todavía el rumbo y su credibilidad y que el plan de reducción del déficit sigue intacto, pero el gesto del mercado es claro. París pierde brillo financiero y como si el destino quisiera subrayar la metáfora, este fin de semana un robo del Louvre ha dejado sin aliento a los parisinos. Varias joyas valoradas en millones de euros, otras aún con un valor incalculable, han sido sustraídas en una operación relámpago dentro del museo más famoso del mundo. Una doble metáfora que deja a París, capital del arte y de las finanzas, tratando de recomponer su imagen dentro y fuera de Europa. Vamos, que la ciudad de la luz se apaga por su deuda, se apaga por su gobierno y se apaga por esa impresionante sensación de sorpresa que mostrábamos los europeos en la mañana de ayer domingo cuando conocíamos la operación al estilo Lupin en el Louvre francés. Hoy Francia en foco, veremos cómo se comporta la rentabilidad de sus bonos tras la rebaja de calificación por parte de Standard & Poor's. Ojo que tenemos a muchos activos en el punto de mira. Otro de ellos es el Bitcoin, cayó con fuerza de nuevo el viernes, se está recuperando. Bitcoin a esta hora más de un 3% arriba, $110.000. Muchos frentes abiertos en la economía y en el dinero.